La izquierda española y de América Latina también, y los medios de comunicación generalistas, para que alucinen ustedes, han descubierto en Argentina la inflación y la pobreza. Desde que ha llegado Milei, en los últimos 6 meses, parece que de repente ha aparecido la inflación. Durante años, con el peronismo destructivo, no se decía una sola palabra sobre la inflación y sobre el aumento brutal de la pobreza. No, de hecho, se decía que la inflación era multicausal. Desde que ha llegado Milei, la inflación es por culpa del presidente Milei. Es increíble, pero para hablar de lo que ha hecho de verdad el presidente Milei en los 6 meses, tenemos aquí una mesa de lujo total. Estoy rodeado de talento. Aquí a mi izquierda está Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y Daniel Fernández, que por fin viene al programa, que es más difícil traerle que a Mick Jagger, y que es profesor en la Universidad Francisco Marroquín. Vamos a empezar contigo, Manuel. Cuéntanos 6 meses de Milei y qué es lo que realmente se ha conseguido, y luego hablamos de lo que falta. Bueno, han sido 6 meses muy intensos. Javier Milei asume la presidencia del gobierno de Argentina el pasado mes de diciembre. En ese mes la inflación en Argentina era del 25% mensual y además Argentina estaba a un paso al borde de la hiperinflación. Estamos hablando de una situación, el peor de los escenarios. La hiperinflación es el desastre total, el caos absoluto, claro, a nivel económico y a nivel social. El anterior gobierno kirchnerista, el anterior gobierno peronista, le dejó una auténtica bomba de relojería nuclear en las bases del Banco Central, el mismo Banco Central que quiere cerrar Javier Milei. Bueno, pues ahí tenía una bomba de relojería. ¿Cuál ha sido el principal objetivo de Milei? Yo creo, desde mi punto de vista, el primer gran logro de su gobierno: desactivar esa bomba de relojería para evitar caer en la hiperinflación y empezar a contener la inflación. Todavía no lo ha revertido, pero ya hay datos positivos. El primer dato positivo es que de una inflación mensual del 25% en diciembre, estamos ahora en una inflación mensual inferior al 5%. Y de hecho, acabamos de conocer hoy mismo que por primera vez en 30 años la inflación no ha subido en Argentina durante... En alimentos y bebidas. Efectivamente, que es algo inédito. Entonces, lo que ha logrado Javier Milei es algo que ya tiene un mérito enorme, que es contener la inflación. ¿Cómo? El origen de la inflación radica en el desequilibrio fiscal. Claro. El Estado argentino gastaba muchísimo más de lo que ingresaba y como no era un Estado solvente, era un Estado que carecía de credibilidad, era un Estado que no podía colocar su deuda en los mercados, porque a ver quién era el loco que le prestaba dinero a un gobierno que había incumplido todos sus compromisos, es decir, que no te pagaba, lo que hacía era imprimir billetes, directamente imprimir billetes para financiar su déficit, es decir, una auténtica monetización de deuda, y eso ha generado hiperinflación. La receta, la única solución para frenar la inflación en Argentina era volver a equilibrar el presupuesto. Y eso lo consiguió Javier Milei en un tiempo récord, con un ajuste histórico, reduciendo de forma muy sustancial el gasto público y equilibrando las cuentas. También por primera vez en estos últimos 30 años, Javier Milei encadena ya entre 4 y 5 meses de superávit fiscal, que es algo inédito en Argentina. Inédito. Ese era el primer objetivo, era el objetivo o el reto más importante que tenía Javier y que aún tiene todavía a corto plazo: frenar la inflación, y eso ya lo está consiguiendo. Ajá. Daniel, una de las cosas que la gente no entiende en España, y en América Latina tampoco todavía, alucinante, es el absoluto desastre monetario de Argentina, ¿de acuerdo? Porque claro, se habla mucho de Venezuela, pero no se habla de lo que estaba pasando en Argentina. Y tú has escrito un informe muy interesante en el que explicas lo que ha ocurrido con la base monetaria y lo que ha ocurrido con la inflación. Danos un poco unas pinceladas de qué es lo que ha cambiado en estos 6 meses. Primero, ¿de dónde estábamos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Eso es, ¿no? ¿dónde estamos y a dónde vamos? Y lo que falta. Sí. Bueno, pues Argentina estaba al borde de la hiperinflación. La hiperinflación los economistas la suelen definir como 50% de crecimiento en los precios mensuales. Es una barrera más o menos arbitraria, poner ese 50%, puede haber sido más, un poco menos.
Pero vamos, es una barbaridad. Estamos hablando de inflaciones mensuales. Si las anualizamos, nos vamos a cientos o a miles por ciento de inflación, una cosa que no conseguimos computar bien en la cabeza. Bueno, a pesar de que no había llegado, como muy bien comentaba Manuel, estábamos en el 25%, estábamos al borde ya de ese 50%, pero lo más importante es que los principios económicos y financieros que explican qué ocurre en una hiperinflación ya estaban ocurriendo en Argentina. El principal es, pues evidentemente, un crecimiento tanto en base monetaria como en cualquier agregado monetario de, pues increíblemente, pues enorme, digamos. Y por otro lado, lo que teníamos es una caída en los agregados monetarios reales. ¿Qué son los agregados monetarios reales? Son los nominales corregidos por la inflación. Y ahora dicen, los economistas hacéis una cosa un poco rara. ¿Por qué calculáis? O sea, para medir la inflación o la causa de la inflación, más o menos casi todo el mundo entiende que es por una impresión muy fuerte de moneda. ¿Por qué luego lo corriges por la inflación? Parece como un gato que se está mordiendo la cola, ¿verdad? Y la razón de ello es que eso nos permite de alguna manera ver cuál es la demanda de moneda. Claro. Cuando la inflación crece tan rápido o crece de manera tan acelerada, lo que hace la gente es protegerse. Sí. Tú tienes un libro, ¿verdad? Y muchas veces una frase que dices, los mercados no atacan, los mercados se protegen. Entonces, ¿qué está haciendo el mercado? ¿Qué estaba haciendo ¿qué es el mercado? El común de los argentinos con esa fiesta de la inflación que estaban generando sus políticos. Protegerse. ¿Cómo te proteges? Cada vez que te llega un peso, lo sueltas en medio segundo. ¿Qué significa soltarlo en medio segundo? La demanda monetaria es cero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando o qué es lo que pasa con en movimientos hiperinflacionarios? Que la inflación crece mucho más rápido de lo que crece la oferta monetaria. De hecho, típicamente en hiperinflaciones el valor de la moneda cae mucho más rápido de lo que la autoridad monetaria puede crear nueva moneda. Claro. Por lo tanto, la masa monetaria real, lo que tienen los ciudadanos para intercambiar es prácticamente nulo. Claro. De hecho, una de las cosas que comentamos en el informe, que es algo que no comenta nadie más, es cuánto era la base monetaria real por argentino, la base monetaria en dólares por argentino. Antes de que tome el poder Milei, era de $500. $500 no es nada, para que nos hagamos una idea y una comparación en el informe. Metemos cuál es la base monetaria, esto no es base monetaria, M2, un agregado un poquito más amplio, por norteamericano es de $60.000. Sí. $500 contra $60.000. ¿Qué pasa típicamente en estos casos de hiperinflación? Que la moneda pierde su utilidad. Claro. No podemos intercambiar con esa moneda, y como no podemos intercambiar con esa moneda, orgánicamente el mercado se protege utilizando dólares, que es lo que sabíamos que ocurría ya en Argentina, el país con más dólares físicos del mundo. Claro. ¿Por qué? Porque ya la moneda suya estaba completamente destruida. Claro. Esta es la situación que tiene Milei, esta es la situación que en el día 1 empieza a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con la moneda? ¿Ahora qué hacemos con el peso argentino? Claro. Y eso ahí es donde entra pues un cambio en la política monetaria y un cambio en la política fiscal, las dos cosas. Y las dos cosas, supongo que podemos entrar ahora en profundidad, Manuel ya ha comentado algunas, tiene el primer superávit fiscal, va a acabar 2024 con el primer superávit fiscal desde el año 2008. Sí. Y tenía un desequilibrio fiscal de más de un 4% del PIB desde el año 2011, completamente enraizado, imposible sacarlo, y como él mismo dice, me estaban diciendo que no se podía y puedo el primer año. Ya tiene un superávit fiscal de aproximadamente el 0,4% del PIB en los primeros 5 meses. El gobierno anterior le dejó, los primeros 5 meses fue un déficit de 1,3%. Sí. Fíjate el ajuste, la doctrina del shock que está metiendo fiscalmente. Claro. Monetariamente también ha hecho bastantes cosas, aunque no tanto una contracción de cantidad de la moneda, pero sí ha cambiado. Ya no está monetizando un déficit fiscal que no existe, y ahora lo que está haciendo es comprar dólares. Comprar dólares a mansalva, que es lo que te da una estabilidad financiera y posiblemente te permita dolarizar en el futuro. Claro, porque, para que la gente lo entienda, tenía trabajo con Argentina, cuando se pagaban las nóminas, desaparecía la gente. Desaparecía la gente de la oficina inmediatamente a cualquiera de los sitios en los que se cambiaban dólares, a cambiar dólares, inmediatamente. O sea, lo que tú decías, no quiero ver un peso ni muerto. Importante. Número 2, claro. Cuando se deja el Banco Central con 12.000 millones de dólares de reservas netas negativas, la gente dice, ¿y eso qué significa? Eso significa que tienes que imprimir a futuro. Es decir, están dejándote, lo que decía Manuel, una bomba de relojería que es impresión de moneda a futuro e inflación futura. Bien, ha reducido el déficit fiscal, empieza ahora otro problema, el déficit comercial. Milei comentaba
la Cena de la Libertad, que el déficit fiscal y el comercial eran 20 puntos del Producto Interior Bruto. Ahora tiene que empezar a dar una solución a la parte comercial, ¿no? Es decir, a que los exportadores empiecen a recibir sus dólares. Y aquí es mi pregunta. Tú has dicho una cosa muy importante, Daniel. No hay demanda real de pesos. Si tú solucionas el déficit fiscal y solucionas el déficit comercial, ¿la demanda de pesos sigue siendo cero? No. ¿No? No, automáticamente tienes dos asuntos aquí. El déficit comercial, ¿qué está pasando con un déficit comercial? Es una entrada de dólares. Sí. Una entrada de dólares en la economía, y cuando tienes una entrada fuerte de dólares en la economía, en principio cambia la relación, o va a cambiar la relación entre la cantidad de moneda nacional y la cantidad de moneda extranjera. Sí. Por lo tanto, la enorme escasez relativa de dólares del pasado ha cambiado a una abundancia relativa de dólares en el presente, y eso conlleva de facto que hay una presión hacia el otro lado en el tipo de cambio. Sí, no pero digo que la presión se haya ido completamente. Manuel, una pregunta aquí. Tú eres un ciudadano argentino y todo esto que está diciendo Daniel, que tiene razón, ocurre, pero no te enteras, ¿de acuerdo? Tú, el día que recibas la nómina, como me pasaba a mí en aquella época, ¿vas a quedarte los pesos? Esa es la gran pregunta, efectivamente. Es que esa es la pregunta para mí. O sea, la pregunta para mí es si el problema... O sea, yo creo que está haciendo correctamente Caputo y Milei la solución de lo que es la gangrena monetaria que acaba de explicar Daniel perfectamente, pero ojo, es que por el lado de la oferta, ¿qué pasa por el lado de la demanda? Yo no lo tengo tan claro. Yo no lo tengo tan claro. Es un debate que pasa en Venezuela también. Se revalorizaría el bolívar si se dejase de hacer el loco monetizando. Yo no lo tengo tan claro. Yo, desde luego, creo que ante esta situación, efectivamente, los argentinos se siguen refugiando en dólares, es algo normal, es algo habitual, pero yo creo que la propia palabra dinero fiat viene a señalar... De fe. Es una cuestión de fe y de confianza. Lo que sí es cierto es que se tiene que recuperar la fiabilidad, la confianza por parte de los argentinos en su moneda. El hecho de que ahora el gobierno de Javier Milei esté logrando estabilizar el sistema de precios, estabilizar el tipo de cambio, yo creo que sí otorga confianza a futuro a los argentinos para volver a fiarse de su moneda. Lo que pasa es que eso es un proceso bastante más lento que se va a ir viendo con el tiempo. Lo importante es que las bases para solventar el gravísimo problema inflacionario que tenía Argentina está en marcha. La solución está en marcha, se está solucionando el problema de la inflación, todavía queda camino por delante, y también hay algo importante, se está empezando a recuperar la confianza por parte de los argentinos, y daba un dato Javier Milei, si no recuerdo mal, en su intervención el pasado viernes en la Cena de la Libertad, donde entregamos el premio Juan de Mariana a Milei, señalaba que la principal preocupación de los argentinos cuando él llegó al poder era la hiperinflación. La hiperinflación. Era la única preocupación o la principal preocupación. Había caído de forma sustancial 5 meses después y ya era la tercera. Había caído de forma muy sustancial. Y de ser la principal preocupación de los para el 75% de los argentinos, había caído a ser la principal preocupación para el 25%. Eso es una señal de confianza. De confianza en la economía y de confianza en que las recetas que está aplicando Milei van a surtir efecto, están surtiendo efecto, y por lo tanto el siguiente paso será empezar a volver a confiar en la moneda. Cuando se plantea la idea de competencia entre monedas, que es lo que está mostrando, lo que está hablando Milei, que es no solamente que exista el peso, sino que ya sea moneda no generalmente aceptada, porque eso ya lo es, sino moneda oficial también, el dólar, etcétera. ¿Crees que eso solucionaría el problema o empezaría a ser parte de la solución? Al menos le pone frenos a la autoridad monetaria. Hombre, claro, muchísimos frenos. Muy buen porque punto. En el momento en el que puedes hacer cualquier transacción con el propio gobierno, por ejemplo, pagar impuestos, o por ejemplo, que se puedan pagar salarios, eso es muy importante, usualmente no lo comenta la gente, pero que se puedan pagar salarios, que puedas contratar en una moneda diferente a la nacional,
Eso le pone un freno, eso es una especie de camisa de fuerza que se le pone al Banco Central. Si tú consigues eso institucionalmente, lo que le vas a dejar es un problema para monetizar deuda a cualquier gobierno futuro. Y eso son típicas cosas que la demanda monetaria la ve muy rápido. Esas son las típicas cosas en las que generan mucha confianza en la población, porque dice, bueno, ¿qué va a pasar dentro de 3 años y medio? Quizá dentro de 3 años y medio ya no está Milei. ¿Y qué tal si nos deja las bases para que el próximo kirchnerista no nos haga daño? Y una de ellas, la base monetaria, base monetaria sería más decir, principios monetarios que nos puede dejar, buenas instituciones monetarias que nos puede dejar, es la de blindar el dólar. De alguna manera. Otra, que la está proponiendo ya y que también la propuso en la Cena de la Libertad y que siempre habla de eso, es la de considerar delito a la emisión monetaria. Esa sería, bueno, hasta que la consigan deshacer, pues al menos nadie va a atreverse, porque se van a la cárcel, dijo el presidente, el vicepresidente, el presidente del Banco Central. Déjame hacer de abogado del diablo aquí, porque no sé si lo sabéis, pero en la Constitución de Argentina está que el gobierno y el Banco Central tienen que defender el poder adquisitivo de la moneda. Está en la Constitución, ¿ok? Importante, ¿vale? Pues cuidado con eso, vamos a hacer delito y luego no va a la cárcel nadie. Bueno, que te voy a contar aquí en España. Hay una cosa que es una generalidad, ¿no? Sí. Que sería, eso es una generalidad, hay que defender la moneda. Sí. Pero ¿por qué alguien te puede argumentar? Es que ya estaban defendiendo la moneda, lo que pasa es que la estaban atacando los especuladores. Claro. No, la emisión, ya decir emisión es algo muy concreto. Sí. Y es algo medible. Y es algo que pues es un poco más difícil argumentar en contra de eso. Que sí, que luego la ley se estira de cualquier manera para evitar, evidentemente, el poder que le afecte. Pero cuidado, delito... no es un delito cualquiera. De lesa humanidad. De hecho, esa es la clave. De hecho, durante la cena dijo, bueno, pero algunos me dirán, bueno, ¿y de qué vale aprobar una ley por la cual se considera delito la emisión de moneda si luego viene otro gobierno y lo cambia? Dice, bueno, pero la clave aquí es que sea de lesa humanidad, porque si es de lesa humanidad, entonces es un delito que se puede, los que lo hayan hecho en el pasado, podrían ser procesados. Y ahora vamos a responder a toda esta panda de desorientados que cuando puse yo el tuit con esa frase, dijeron, va a crear una crisis deflacionista porque si la base monetaria no aumenta, entonces el país se va al garete. Por favor, Daniel, explícale a todos los desorientados, que además no nos ven, pero bueno, que quede grabado, la idiotez que acaban de decir de que la base monetaria, si la base monetaria estatal, si se prohíbe la emisión monetaria, que entonces se va a crear un desastre deflacionario. Bueno, hay muchos más emisores de moneda en una economía moderna que el propio Banco Central. Y no digo emisores de moneda, los propios bancos, ¿no? Los bancos son los principales, ¿no? Entonces, la base monetaria es una pequeñísima parte, en cualquier país del mundo, incluida Argentina, es una pequeñísima parte del dinero que utilizan los ciudadanos. De hecho, gran parte de la base monetaria no lo pueden utilizar los ciudadanos. La propia definición de base monetaria conlleva un dinero que emite el Banco Central, pero que solo pueden utilizar los bancos entre sí. Por lo tanto, no tiene mucho sentido y generalmente cuando la economía crece, el crédito crece con ella. Y cuando crece el crédito con ella, también crecen los agregados monetarios. Y viceversa. Cuando la economía va mal, el crédito se restringe. Y cuando el crédito se restringe, también se restringen los agregados monetarios. Por eso, típicamente, hay una tendencia, otra vez no solo en Argentina, en cualquier parte del mundo, a que cuando la economía va bien, hay creación de dinero. Y cuando la economía va mal, hay destrucción de dinero. No digo que este sea el sistema perfecto, estoy describiendo el sistema está describiendo el sistema. Entonces, no, eso no tiene ningún sentido. La base monetaria es importante cuando analizamos países como Argentina, porque es el lugar donde nos cuelan la monetización de la deuda. Esa es la clave. Es el lugar donde destruyen la base del sistema monetario y luego todo lo demás lo destruyen en cadena. Todo el dinero privado está referenciado al dinero público, en este caso al peso argentino, y si destruyes la base, destruyes toda la pirámide de sustitutos monetarios. Pero no, es una tontería, efectivamente. Es una idiotez de tal calibre que cuando la leí, ya es que ni respondo. Voy a ponerles directamente, lean un poco a Salerno o a cualquiera de los que han escrito sobre dinero maravillosamente, o a Daniel y a Manuel. Mil gracias por estar aquí. Es un gustazo, Daniel, ya sabéis que estáis en vuestra casa, y a todos ustedes, sigan defendiendo la libertad.